ha sido la culpable de algo que el paciente no sabía qué. Bueno, la incidencia últimamente es más alta y sobre todo preocupante porque últimamente ha aumentado la incidencia sobre todo de cáncer de tiroides, ¿no? Pero obviamente la patología tiroidea siempre ha sido, digamos, en nuestro medio bastante conocida. ¿Por qué? Porque Bolivia es un país que tiene mucha deficiencia de yodo en el agua y en la tierra. Entonces la deficiencia del yodo produce alteraciones a nivel de la tiroides, sobre todo con la aparición del bocio, con la hipertrofia de la glándula. Por suerte, claro, cuando se tiene un bocio grande, ¿no? Entonces, cuando las personas consumen poco yodo, sobre todo en la sal, es que pueden tener estas alteraciones. No nos olvidemos que hace ya muchos años, más de 20 años, se ha creado el programa Pronalcobo, Programa Nacional de Lucha contra el Bocio, y ahí están controlando la yodación de la sal, que actualmente parece que anda un poco descuidada. No, últimamente porque el problema es que las salineras han crecido, entonces no hay mucho control, hay muchas salineras clandestinas que no llegan a yodan la sal. Entonces, hasta antes del programa, obviamente los problemas de bocio o de problemas de hipotiroidismo eran por deficiencia de yodo, por uso de sal no yodada. Pero últimamente, que ya estos últimos 20 años se ha implementado el programa y casi es obligatorio usar sal yodada, aparecen otro tipo de patologías, como por ser las tiroiditis autoinmunes, que son una inflamación de la tiroides que te deja como secuela un hipotiroidismo. Y las personas obesas, las personas, sobre todo del sexo femenino, que ya pasan el periodo de la menopausia, a mayor edad tienden a ir a una deficiencia de la glándula tiroidea. Esto ya sin importar mucho con la relación al yodo. Entonces, tenemos una gran cantidad de pacientes con hipotiroidismo y además también asociadas a diabetes. ¿Cómo se puede detectar todas estas enfermedades relacionadas a la glándula tiroides, doctor Barrón? ¿Qué pruebas se deben realizar y a qué edades? Bueno, nosotros tenemos un protocolo, como en todo. Tenemos un protocolo para el diagnóstico de enfermedades tiroideas. Obviamente lo primero está la historia clínica, el examen físico. Si al examen físico nosotros llegamos a palpar un nódulo o una nodulación o una tumoración a nivel de la tiroides es una glándula impar, que es endócrina, que tiene la forma de una mariposa, está sobre la horquilla external. Entonces, cuando crece esta glándula por un nódulo, entonces hay que sospechar otras patologías. Como tenemos el protocolo, hacemos el examen físico, si palpamos o no tiroides y el paciente pero nos indica dentro de su signo sintomatología que últimamente ha subido mucho de peso, se le cae el cabello, se les rompen las uñas, en las mujeres sobre todo les preocupa, se estriñe, tienen problemas de fatiga, cansancio y mucho sueño, y en los niños es muy llamativo, tienen dificultad al aprendizaje, porque la hormona tiroidea tiene que ver con el desarrollo cerebral. Los niños que tienen problemas de hipotiroidismo congénito no crecen y además tienen deficiencia, pueden llegar a una deficiencia severa, como han debido escuchar ustedes hablar del cretinismo. En Bolivia muchas veces se ha conocido ese término como de estos pacientes como los OPAs, ¿no? Ese es un OPITA. Y el OPITA es un paciente sordomudo que ha nacido con hipotiroidismo congénito, que es la forma más grave de hipotiroidismo en niños. Es por eso que se debe diagnosticar rápidamente en mujeres embarazadas y en niños. Entonces, una vez que tenemos la clínica, la sintomatología, nos abocamos al protocolo y se pide hormonas tiroideas. Se hace una dosificación de un perfil hormonal. Entonces, en este perfil hormonal, si vemos las alteraciones a nivel de la hormona tiroestimulante, si están muy bajas la T3 y T4, entonces ese es un hipotiroidismo, ¿no? Que puede ser subclínico o clínico. La ecografía, el estudio no invasivo con ultrasonografía, nos va a dar la posibilidad de encontrar nódulos en la tiroides. Pueden ser quistes, si son unas formaciones llenas de líquidos, se denominan quistes, que pueden ser muy pequeños, como pueden ser, he conseguido quistes hasta de 500 cc con medio litro de contenido, ¿no? Después tenemos la ecografía, nos va a ayudar a detectar nódulos sospechosos, altamente sospechosos. Cuando tenemos nódulos quísticos, el siguiente paso es, habitualmente ya como tratamiento, es el evacuar el quiste. Puncionamos el quiste y lo vaciamos. Y podemos hacer punciones repetitivas, evacuatorias, hasta que el quiste se logre cerrar. Si hay quistes muy grandes que no logran cerrarse, van a seguir formándose y muchas veces acaban operándose. Pero si es un nódulo, el nódulo sí tenemos obligación de puncionar, porque todo nódulo sólido
es sospechoso hasta que no demostremos lo contrario. Entonces, cuando hacemos una punción biopsia bajo una guía ecográfica, tomamos la muestra y si la muestra sale sospechosa o la muestra ya sale con signos de un probable cáncer, el paciente debe ser lo más antes operado. Doctor Salazar, cuando hablamos de cáncer, de repente a toda la gente se le eriza la piel, ¿no? O sea, la verdad, la piel se nos pone de gallina, se nos eriza el cabello, Dios mío, estamos todos bastante inquietos y preocupados, porque el cáncer lo asociamos siempre a una enfermedad terminal, que no lo ha de ser si se reacciona a tiempo. Pero a ver, en el caso del cáncer de tiroideo, ¿Cuándo ya nos da señales de que puede ser aquello? ¿Y qué se puede hacer? Bueno, el cáncer de tiroides, hay que decirlo con toda claridad, puede presentarse tanto en hombres como en mujeres. Es decir, evidentemente es una enfermedad que va a afectar la glándula tiroides, pero que eventualmente, detectado a tiempo, puede ser intervenido. Y hay que decirle a la gente, a la opinión pública, que en el caso de que se extirpe la glándula tiroides, es perfectamente posible realizar un tratamiento sustitutivo de todas las hormonas que pueden o que van, digamos así, que de todas las hormonas que secreta la glándula tiroides. Entonces no sería algo privativo, digamos, de condiciones digamos así, que sea incompatible con la vida. O sea, no estaría condenado al hipotiroidismo, no estaría condenado ni al hipotiroidismo y mucho menos a la muerte con la extirpación de la glándula tiroidea. Es muy importante cuando se habla de cáncer de tiroides, algunos de los antecedentes que en la historia clínica, como lo decía el doctor, son significativos. Por ejemplo, el tema de la irradiación temprana de esa persona. Por eso nosotros como médicos generalmente no irradiamos a los niños mucho, no se les saca muchas radiografías, ¿no es cierto? Que esto puede tener un factor acumulativo que desarrolle esta enfermedad. Pero de hecho, como lo señalo, un cáncer de tiroides no necesariamente es una sentencia de muerte. Hay que ver y hacer la indagación de los nódulos que se presentan. Para eso lo señaló muy bien el doctor, está la gamografía, ¿no es cierto?, para ver si se trata de nódulos fríos, nódulos o nódulos activos, se llaman nódulos calientes que se ven en la gamografía, y esto les ayuda en particular a los especialistas a hacer la diferenciación específica de estas formaciones que se dan a nivel de la tiroides. Respecto a ese tratamiento que usted hacía referencia, doctor Salazar, ¿hasta cuánto tiempo podría durar la terapia, el tratamiento, y cuánto representa en ingresos económicos? ¿Es costoso? Empezaremos por la última parte, ¿no? Es decir, el tema de los costos en salud en nuestro país, más en un país con las características y condiciones que todos nosotros conocemos, son extremadamente altas y duras para cualquier persona. Pero de hecho, una intervención quirúrgica y los tratamientos posteriores, bueno, pues yo no puedo darle un dato estimativo de cuánto costaría, pero significativamente van a representar digamos, de alguna manera, una situación muy compleja para el paciente como para la familia, ¿no? Hace un momento decíamos que es importante realizar pruebas en un momento temprano para el diagnóstico temprano de las enfermedades relacionadas con la glándula tiroides. ¿Estas pruebas están incluidas en el sistema de salud de manera gratuita? Entre los asegurados, las personas que están aseguradas sí tienen la posibilidad de poder acceder a estas pruebas. Las personas, en su gran mayoría en nuestro país, no cuentan con un seguro, ¿no es cierto? Y lógicamente ello va a hacer para muchos pacientes impeditivo este tema del acceso a esta digamos así, a esta detección temprana. De todas maneras, lo que hay que señalar y que es muy importante, es que se debe tomar en cuenta la clínica, ¿no es cierto?, la clínica, y acudir al médico para que el médico primero general o el médico de familia detecte algún nivel de mal funcionamiento de la tiroides o un nódulo en la tiroides para poder referirlo al especialista correspondiente, que en este caso es el endocrinólogo. A ver, doctor Jorge Barrón, la dieta, la alimentación, bueno, cuán importante es una buena alimentación para evitar estos riesgos, ¿no? Tiene hasta un carácter preventivo muy importante. Hay un estudio
que decía, por ejemplo, que hay unos pocos lugares de Europa del Este donde fueron diagnosticados clases enteras de escolares con retraso en el desarrollo, cuando los médicos notaron que comían grandes cantidades de sopa de repollo, o sea, repollo. Plantas de la familia de la col, especialmente cuando se comen crudas, contienen biociógenos compuestos que interfieren con la absorción de yodo que la tiroides necesita para hacer su hormona. O sea, hay algunas plantas, algunos productos que de alguna manera también van a hacer daño. Sí, inclusive hay estudios donde se ha demostrado que en África ha habido, digamos, un grupo de gente que vive en determinado territorio donde su alimentación está basada en coles, en col, inclusive el rábano, ¿no? Entonces, estos productos tienen los tiocianatos. Y los tiocianatos se encargan de bloquear en los distintos periodos químicos de la transformación del yodo. Con la sal consumimos yodo y ese yodo se transforma en yodo de inorgánico a orgánico y eso va a sintetizarse en la tiroides. ¿Y qué otros alimentos aparte de esas coles y demás? El rábano, las coles, el nabo. Mejor evitarlos. Claro. O sea, servirse pero eventualmente, ¿no es cierto? Dentro de un platito que tenga una variedad de además que no nos olvidemos que la materia prima para las hormonas tiroides es el yodo. Y el yodo donde viene mejor es en sal yodada. ¿En qué otros alimentos encontramos el yodo? Una temporada cuando había este problema se difundió el bocio endémico, que se llamaba así por falta de presencia de yodo en muchos países, más en los países que no tenemos salida al mar, ¿no es cierto? Porque los productos marinos son ricos en yodo. Entonces en Bolivia la tierra y el agua es pobre en yodo. Entonces hay zonas endémicas, Tarija, Chuquisaca, inclusive los Yungas, y también se ha visto en el altiplano. Y si vemos, una vez hemos hecho un estudio cuando yo trabajaba en Oruro, se ha hecho algún estudio de escolares y vemos que los niveles de hay trastornos de crecimiento y desarrollo. Y en muchos de esos niños hemos encontrado principios de hipotiroidismo, además con un cierto déficit, con dificultad intelectual para estudiar. Entonces, prácticamente la OMS, por ejemplo, cuando hubo esta época de una gran afluencia de bocio endémico, inclusive empezaron a yodar el pan. Hubo pan yodado, pero era muy costoso el pan yodado. Después empezaron a dar las cápsulas de yodo, unas perlas de yodo, pero no ayudó mucho porque también eso había que distribuir, hacerles tomar a la gente, entonces medio complicado. Entonces la sal es el elemento que más se usa en la cocina y tiene que ser necesariamente yodada y tiene que tener la cantidad adecuada de yodo para que sirva al... Doctor Barrón, hablando de aquellos factores que pueden contribuir al desarrollo de las enfermedades tiroideas, ¿qué papel juega el descanso en los niños? Hay ciertas investigaciones que afirman que es muy importante el sueño, el descanso de los niños, ya que durante el sueño se activaría la producción de hormonas tiroideas. Bueno, las hormonas tiroideas tienen un ciclo que se incrementa desde el momento del nacimiento y más o menos hasta la pubertad, casi como todas las otras hormonas, como la hormona de crecimiento. Paulatinamente, pasada la pubertad, y a donde se activan las hormonas sexuales, la hormona tiroidea se produce, pero ya en forma adecuada, de acuerdo a las necesidades del organismo. Entonces, en los niños hay que controlar sobre todo el crecimiento en nuestro medio, el crecimiento, el desarrollo, y en niños obesos hay que